Vale, perfecto. Paco, pues si te parece, empezamos. Agradeceros nuevamente a todos que nos acompañéis en esta sesión. Estamos con Paco Francisco Racionero, que es CEO de Aleson, y nos va a presentar en esta sesión una serie de casos y un poco también teórico de cómo hacer ahorro de costes en Azure. ¿Vale? Todo tuyo, Paco. Vale, buenos días a todos. Bueno, permitirme que me voy a presentar y voy a presentar un poquito la sesión que tenemos. Vamos a hablar hoy desde un formato, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista programático y de estrategia del ahorro de costes que podemos hacer en Azure para los ISVs y cómo Aleson ITC, junto con TechData, a nuestros clientes estamos ayudando a ISVs a ahorrar esos costes en sus proyectos. ¿De acuerdo? Me presento, mi nombre es Francisco Racionero, soy el gerente de Aleson ITC. Aleson ITC es una empresa, ahora os comentaremos. Bueno, aquí tenéis también toda mi información para localizarme a través de correo electrónico, LinkedIn o directamente por nuestra página web. En la agenda que hemos preparado es una agenda corta. Realmente buscamos una agenda cortita para que luego se pueda abrir una conversación lo más abierta posible entre todos para tratar el tema que nos lleva hoy, ¿no? Que es el tema de ahorro de costes, pero ahorro de costes siendo estratégicos, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hablar vamos a daros unas pinceladas de qué es Aleson ITC y qué os ofrecemos a los ISVs como acompañamiento en el viaje, en el journey al cloud, que esto queda muy bien y es muy de Microsoft también. Y después vamos a explicaros cómo podemos ayudaros, en qué temas, en la confiabilidad, en la seguridad, en la optimización de los costes, en la operatividad y en el rendimiento. Después vamos a contaros un par de casos de estudio. Muy rápido, ¿eh? Estamos hablando de 14 slides, ¿de acuerdo? Y después una parte de preguntas y respuestas. Vale, pues no me enrollo mucho más y simplemente daros unas pinceladas sobre qué es Aleson ITC. Bueno, somos una consultora de entorno Microsoft, somos competencia Gold en Application Integration, Cloud Platform, en Data Analytics, somos mundo Microsoft, podríamos decir, 90 y muchos % de nuestro trabajo es mundo Microsoft. Estamos muy especializados en el área de data y en el área de Azure, muy especializados. Y por lo tanto también, como pues normal, tenemos también las competencias Gold en estas áreas, ¿no? Brindamos servicios y soluciones no solamente a cliente final, sino que uno de nuestros principales focos de negocio es el trabajo entre partners, el trabajo entre iguales. El apoyo, por ejemplo, a ISVs, el apoyo a cuando tenéis un cliente que no tenéis la especialidad y bueno, pues podéis contar con nosotros para ir con vuestra gorra, con vuestro logo, con lo que queráis, a atender a ese tipo de clientes que para vosotros es estratégico y para mí es estratégico esa colaboración con vosotros. Entonces, bueno, pues eso es importante en este caso que nos tengáis marcados, si os parece bien, como especialistas en las plataformas de datos para tangibilizarlo en SQL Server, en servicios en la nube, en Azure, y cuando hablamos de análisis de datos, aquí el espectro se abre mucho. Estamos hablando de todo lo que es los datos analíticos, Power BI, pero también todo lo que son las consolidaciones de datos cuando vienen de distintas fuentes, incluso las propias fuentes de los aplicativos como metadatos que estamos obteniendo. ¿De acuerdo? Un segundo, por favor, para tener el timing, que si no se me va. ¿Vale? Bien. ¿Cómo apoyamos a los ISVs? ¿Cuál es nuestro esquema para trabajar? Vamos ya a meternos en materia, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos topics que podríamos decir que son en lo que basamos ese apoyo, pero realmente es en lo que se basa cualquier proyecto en el que queramos controlar cuáles son los costes. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Pues la capacidad de un sistema de recuperarse de errores y seguir funcionando. La palabra de moda, resiliencia, adaptarse.
Aquí tenemos dos valores muy importantes, ¿no? Cuando tenemos que tratar de la confiabilidad de un sistema, tenemos, vamos a decirle, 3 KPIs, ¿no? 3 indicadores. Los indicadores son el SLA, el Service Level Agreement, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la garantía de servicio que tengo en mi servicio y cuánto tiempo operativo está al año? Acordaros de la regla de los 5 9, ¿de acuerdo? Y después 2 que son muy, muy importantes y que de hecho marcan el SLA, RPO y RTO. Recovery Point Objective y Recovery Time Objective. ¿De acuerdo? ¿De qué estamos hablando? Recovery Point, ¿cuántos datos estoy dispuesto a perder? ¿De acuerdo? Y RTO, Recovery Time, ¿cuánto tiempo puedo estar parado? ¿Cuánto tiempo puede estar parada mi aplicación y cuántos datos puedo perder? Este valor es fundamental, porque si un cliente se nos va porque nuestra plataforma no es confiable, porque no tenemos un plan de recuperación oportuno, un plan de recuperación bien construido, perderemos el cliente, perderemos sobre todo la confianza de nuestro cliente. A lo mejor no lo perdemos, pero vamos a tener una relación bastante más dura con ellos. Hablamos de seguridad. Bueno, pues la seguridad es el mantra, ¿no? Y si hemos dicho ya que tenemos, cuando estamos hablando de confiabilidad, hablamos mucho de arquitecturas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de cómo las hemos construido. Hablemos de seguridad, protección de las aplicaciones, protección de los datos frente a las amenazas. Hablaremos más en profundidad de todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, la seguridad como mantra, es decir, todo tiene que partir de un origen seguro para poder escalar, ¿no? Si nos están volcando vía ransomware día sí, día también, pues nos vamos a ver afectados. Pero no solo ese tipo de seguridad, como veremos, ¿no? Sino también seguridad en el dato, seguridad en la pérdida de identificación de las personas, el riesgo de las identidades falsas, en definitiva, el robo de información. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y que todo al final va a que nuestra plataforma sea más segura. Estamos pensando también en la administración de costes. Administración de costes para maximizar el valor proporcionado. Volvemos a las arquitecturas, volvemos a la confiabilidad, volvemos a la seguridad. Bien, una optimización de costes no es ahorrar dinero porque sí, es saber que nuestro coste es un coste de negocio, es decir, cómo vamos a invertir cada euro en nuestra arquitectura, en nuestra seguridad. Después podríamos hablar de la excelencia operativa, ¿no? Una de las formas mejores de ahorrar es que nuestra operatividad sea un proceso que sea completamente iterativo, es decir, que estamos realimentando a través de nuestros desarrollos, a través de nuestro mantenimiento, estamos manteniendo nuestra operatividad excelentemente, es decir, que nuestros equipos están trabajando de una forma organizada, integrada, con sus test de integración, con sus test de estrés, etcétera, ¿de acuerdo? Eficiencia en el rendimiento. Vale, podemos ahorrar dinero, pero si eso nos va a restar efectividad a la hora del rendimiento, tendremos que pensarlo. Sobre el tema del rendimiento hablaremos porque hay una palabra que es clave en todo esto, se llama escalabilidad. Y en Azure nos va a permitir hacer una escalabilidad muy, muy adecuada. Y si nos lo curramos un poquito y con un poquito de programación, podemos jugar con esas escalabilidades de muchas formas. Luego lo comentamos un poquito más adelante. Bien, empezamos con la confiabilidad, ¿no? Y aquí tenemos un poco en nuestro aspecto principal, esa confiabilidad, vamos a hablar sobre todo vamos a pensar en nuestra arquitectura, en lo que hemos hablado en el SLA, en el RPO, en el RTO. Bien, todas estas cosas son importantísimas porque vamos a pensar en que nuestras arquitecturas tienen que soportar esos valores, esos KPIs que nos indica el negocio, ¿no? Nuestro negocio, nuestra parte más de negocio y que tiene que juntarse con la parte más técnica, ¿no? Entonces, aquí vamos a buscar cuáles son los objetivos de disponibilidad y de recuperación para satisfacer los requisitos que tenga el negocio, ¿no? Es decir, vamos a revisar esas arquitecturas. ¿Necesito un sistema de alta disponibilidad para mi página web? Es decir, ¿tengo que construir algún tipo de Network Load Balancing
o en servidores, estoy utilizando infraestructura como servicio, o realmente utilizando servicios, plataforma como servicio, voy a trabajar mejor. Es decir, ¿puedo usar Azure Functions, por ejemplo, o es preferible que compre una máquina virtual? ¿Qué me da un SLA mayor? ¿De acuerdo? Fijaros que aquí estamos hablando de precisamente disponibilidad y recuperación. ¿Vale? Creemos resistencia y disponibilidad de las aplicaciones mediante una buena recopilación de los requisitos. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí estamos optimizando, ¿no? nuestros sistemas, ¿no? Optimizando sabiendo qué es lo que necesita, qué requisitos necesitamos en cada momento y que por lo tanto podemos optimizar nuestra plataforma en función de esos requisitos que vamos a tener, ese mapa de requisitos. Bueno, pues es que resulta que tengo 3 días al mes en los que tengo tal presión del sistema que, joder, pues que necesito aquí más chicha, ¿no? Pues tendré que pensar cómo lo tengo que hacer, ¿no? Asegurarnos que las plataformas de aplicaciones y de datos cumplen con los requisitos de confiabilidad. Cuando nosotros estamos cogiendo algún tipo de plataforma, lo que comentaba hace un segundo, ¿no? El SLA. ¿Qué SLA me da una función de Azure o qué SLA me da una instancia administrada de SQL Server frente a una infraestructura? Es decir, vamos a tratar de poner en blanco y negro cuáles son los KPIs que nos va a decir cada uno de los sistemas para adecuarlo a mi arquitectura. Esto es una optimización del coste. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que en una regla de 5 nueves, hago una breve, por si acaso hay alguien que no conoce la regla de los 5 nueves, 99,999 son 365 días del año por 24 horas por 60 minutos. Ese es el 100% de un año, del tiempo de un año. Si nosotros estamos diciendo que tenemos un 99,95, si multiplicamos esas fechas por 99,95, ese número de minutos por 99,95 nos dirá el downtime que tenemos asegurado, que nos dice la plataforma que va a estar caída. Imaginaros que un 99,95 son 8 horas que va a estar parada la plataforma, por lo que sea, por lo que eso es lo que el máximo que nos da el fabricante, el máximo que nos da el constructor del hardware, ¿de acuerdo? ¿Nuestro negocio se puede permitir 8 horas de parada inesperada al año? Sí, no. Si es que no, tendré que ir a algún tipo de sistema que me permita tener una disponibilidad de 99,999. Yo cuando hago esta pregunta y se la hago a algún cliente y le digo, ¿cuál es tu SLA? ¿Cuál es tu RPO? ¿Cuál es tu RTO? Y me dice, mi RPO puedo perder 0 datos y mi tiempo de recuperación mi tiempo de parada solamente es 0. Digo, de acuerdo, pues ¿estás dispuesto a poner ceros a la derecha de los números y antes de la coma? Porque todo esto es dinero. Dinero que hay que ver cuál es el balance entre el coste de operación y la rentabilidad para el negocio. Pero no puedes pretender irte con una máquina de 300 euros y pretender que vas a dar el servicio 99,999 a un banco. Imposible, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es sobre todo con esa confiabilidad versus coste de operación, ¿de acuerdo? Bien, después tenemos que pensar también en cómo podemos ayudar a esta optimización, ¿no? Bueno, pues sería la parte de coaching en la que vamos a pensar en cosas muy técnicas, ¿no? En cosas que vamos a hablar desde rutas de conexión para promover la disponibilidad, zonas de disponibilidad, pues por ejemplo, porque sabéis que los CPDs de Azure están de 2 en 2, están duados, van por parejas, ¿no? De tal forma que tienen un desborde en el otro CPD si estamos utilizando los servicios de georreplicación, ¿de acuerdo? Pero también podemos desbordar a otras zonas de Azure, ¿de acuerdo? De tal forma que tenemos unas zonas de disponibilidad donde vamos a poder mejorar esos sistemas de disponibilidad de nuestras arquitecturas. Bien, migración. Cuando estamos planificando movernos a la nube, y estamos partiendo de todas estas arquitecturas que hemos estudiado, tenemos que tener un plan estratégico. Tenemos que tener, ¿para qué? Pues para que cuando vayamos a aterrizar en Azure, cuando vayamos a ese landing zone donde vamos a prepararlo, tengamos ya
toda la infraestructura controlada de dónde vamos a poner cada cosa, esos grupos de recursos, esas redes privadas virtuales, esos VPNs, esas virtual networks, las redes en sí mismas, dónde van a ir los datos, cuántos datos se van a mover. Ahí es donde tenemos el punto de tener nuestra plataforma lo más ajustada posible económicamente para poder migrar. ¿De acuerdo? Y después, si no hacemos todo esto, nuestros acuerdos de nivel de servicio se irán fuera, ¿no? Y no tendremos la garantía de lo que estamos buscando. Y después una cosa importantísima para tener un ahorro de costes. No podemos dejar una plataforma funcionando y olvidarnos de que existe. No, hay una cuestión que es el gobierno y otra que es el mantenimiento. El gobierno, ¿cómo la administramos? ¿Cómo estamos operando esta plataforma? Cuando estoy hablando de gobierno, ya no me refiero solamente a la administración de usuarios, a la administración de recursos. Como veremos más adelante en alguna diapositiva posterior, veremos que también en la parte de gobierno está la optimización de los costes, es decir, cómo vamos a tener que ir destripando e ir a la optimización de costes. ¿De acuerdo? Es importante porque las especificaciones de la aplicación van variando y lo que hemos hecho hace 6 meses, lo mismo ahora no es lo suficientemente bueno. Pues resulta que hemos tenido que no hemos contado que se ha introducido una aplicación más y nuestro sistema de base de datos ahora está bastante limitado, en definitiva, o que los accesos no están siendo como deberían de estar a nivel de seguridad, etcétera. Y después mantenimiento de las aplicaciones están vivas, los sistemas están vivos. Mientras que un equipo en ocasiones está desarrollando, hay un segundo equipo que está manteniendo la versión anterior. Eso es importante que lo tengamos controlado porque, por ejemplo, en la parte de desarrollo, en la parte de mantenimiento, tenemos dos tipos de suscripciones Azure. La suscripción de producción, pero no sé si lo conocéis, pero también hay suscripciones que son para desarrollo y que tienen un coste bastante inferior y es muy bueno porque no tenemos que estar trabajando siempre en producción. Si un aplicativo está en producción, pues yo que vengo de sistemas, cuando un equipo de operaciones me dice que está trabajando directamente sobre el equipo de producción o sobre una base de datos de producción, pues me echo a temblar. Me echo a temblar directamente y ahora Azure nos da la posibilidad de tener suscripciones paralelas que son para desarrollo. Y os digo que no recuerdo ahora, pero pueden ser un 10% del coste de un equipo de producción. Por lo tanto, es muy importante y muy interesante que podáis ir a ese tipo de suscripciones. Hablemos de la seguridad, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de seguridad, hablamos de evaluación de la seguridad del entorno, de la implementación, de las operaciones de la Security Operations Center y del compliance. A ver cómo vamos de tiempo, porque tampoco yo cojo el carrete y me puedo tirar aquí hasta mañana. Bueno, más que aquí tenéis unas cuestiones que son topics, ¿no? Pero tendríamos que pensar en tener una estrategia de seguridad que debe tener en cuenta las inversiones en los controles de seguridad. La seguridad no es barata. No es barata. No es barata si no te atacan. Si te atacan dirás, hostia, ¿por qué no puse yo un Web Application Firewall? ¿Por qué no puse yo un firewall? Ahí es cuando dices, pues la verdad es que no era caro lo que me estaban proponiendo. ¿De acuerdo? Es decir, cuidado con no contar con estrategia de seguridad cuando vayamos a pensar en nuestra arquitectura. Es importante que pensemos, sobre todo si estamos en el mundo Azure, si estamos en el mundo sistemas, pero no solo ahí. Aquí tenemos una cuestión que es el Security Operations Center, que es una de las cuestiones que más se demanda, ¿no? Bien, sigamos. Ya hemos dicho que, cuidado, cuando estemos construyendo nuestra arquitectura, hay que pensar en la seguridad, hay que pensar en dónde vamos a invertir en esa seguridad y si necesitamos una serie de entornos. Hay equipos, nosotros, por poneros un ejemplo de cuestiones que hacemos, tenemos un equipo de ciberseguridad basado en dos fuentes. La primera que os voy a contar son la seguridad física en Azure. Son personas que están certificadas con la Z500 y que cuando identifican una infraestructura, pues lo que hacen es proponer cuáles serían las mejoras de seguridad.
Pero ya no solamente estamos hablando de mejoras de seguridad a nivel de arquitectura, estamos hablando de reglas para que un usuario no pueda por error borrar un recurso. Fijaros qué tontería, ¿no? Pero de buenas a primeras tenéis un administrador junior que lleva 3 meses de experiencia, entra en Azure y de buenas a primeras no se da cuenta, lo hace mal y se carga una máquina en producción. Bueno, pues hay controles que podemos utilizar para que estas cosas no pasen, ¿de acuerdo? Eso es lo que también nuestro equipo de seguridad evalúa para que se cumplan todos estos requisitos, ¿vale? También utilizar la identidad como control de acceso principal. Bien, ¿a qué nos referimos con identidad? Procurar utilizar sistemas de doble factor, sistemas que sobre todo aseguren la identidad de la persona que está accediendo al sistema. Si estamos utilizando, por ejemplo, aplicaciones basadas en Office 365 o que tienen algún tipo de single sign-on, es decir, que utiliza me parece que el protocolo se llama SAML, ¿no? En el que se conecta con el Active Directory para proporcionar la garantía del acceso. No sé si me explico, si hay alguna duda, por favor, ir apuntándolo, ¿de acuerdo? Pues ahí estamos hablando de gestión de identidades. Estamos dándole a Microsoft, le estamos derivando o le estamos delegando la seguridad de acceso a nuestra plataforma a los sistemas de seguridad de Microsoft. Ahí podemos utilizar sistemas como usuarios en riesgo. ¿Qué es un usuario en riesgo? Os pongo un ejemplo. En un proyecto en el que estamos trabajando de seguridad, determinamos que un usuario es un riesgo cuando está tratando de conectarse desde localizaciones distintas a las sedes de la compañía. El otro día, la responsable de recursos humanos de una empresa que es cliente nuestro, detectó el sistema que estaba intentando entrar desde 2 localizaciones en China. ¿Qué hicimos? Bloquear directamente el usuario. ¿Cuál ha sido la implementación que hemos hecho a través de un playbook? Bueno, pues cuando pasan estas cosas, exigir el doble factor. Sabéis que cuando os conectáis vía Office 365, te dice no volver a pedir estas credenciales en 60 días cuando estás utilizando el multifactor, o en 30, no recuerdo ahora cuántos son. Bien, pues en el momento que sucede un evento de estos, el siguiente evento de login, le vamos a pedir el multifactor. Con eso estamos asegurando la identidad del usuario con el que estamos trabajando. A nivel gestión, a nivel de global, ¿qué es lo que debemos de trabajar cuando estamos hablando de la seguridad? La administración de identidades, como os he dicho, ya sea vía Office 365, ya sea los sistemas de validación de Microsoft o ya sea validación a través de los sistemas que estéis implementando. ¿De acuerdo? Protección de la infraestructura. Por ejemplo, nosotros utilizamos en varios clientes un aplicativo que se llama Duo. No es Microsoft, no todo va a ser Microsoft en esta vida. Se llama Duo. ¿Qué es lo que hace? Que cuando tú te logas, te aparece una pantalla donde te está identificando con tu usuario que te estás conectando y tienes un doble factor montado en tu teléfono móvil para poder acceder a ese servidor. ¿De acuerdo? Seguridad en las aplicaciones. Cuando estamos hablando de seguridad en las aplicaciones, estamos hablando de evitar las inyecciones de código y evitar la mayor parte de esos ataques que son recurrentes y que ya de por sí tiene que ser un diseño seguro de nuestro aplicativo, ¿no? Cifrado y soberanía de los datos. También es importante el cifrado y soberanía. ¿Por qué? Porque tenemos que saber quién accede a qué datos. Es importante la seguridad a nivel del dato. ¿Quién puede acceder a qué datos? Acordaros hace 2 años que hubo 2 o 3 años, ya no recuerdo, con esto del COVID, uno ya pierde la memoria. Me parece que fue en el 19 cuando se puso en marcha el Reglamento General de Protección de Datos, en el cual se especifica que hay ciertos datos de carácter personal que tienen que ser, que hay que controlar quién accede a ellos, ¿no? Y que deben de estar cifrados, como son datos de seguridad social, datos en médicos, datos de carácter político, religioso. Toda esta información debe de estar cifrada y, sobre todo, solo se le puede dar acceso a las personas que necesitan trabajar con ellos. Después, que el dato esté cifrado, que el dato esté cifrado puede estar cifrado en reposo, en uso o en tránsito. Hay que tenerlo en cuenta cuando diseñamos nuestra aplicación. Un dato en tránsito es cuando está pasando por la red. ¿Tenemos algún vídeo por ahí, algún webinar
en el que hacemos un ataque de man in the middle, en el que, por ejemplo, man in the middle es que ponemos a alguien a escuchar lo que está pasando por la red, todo lo que pasa sin estar cifrado, y es que los usuarios pasan sin estar cifrados. Ni te diría, quiero recordar que en algunas contraseñas también. Si pones un man in the middle y haces un sniffer, por poneros un caso, ¿no? Hicimos una prueba en la que estábamos consultando en una base de datos una tabla que estaba rellenada con los reyes godos, pues Ágila, Ludovico, etcétera, Liuba, etcétera, etcétera, eran 10 o 12, porque era para hacer una self normal y corriente, y mi compañero hacía un ataque de man in the middle haciendo una inyección de código sencillísima, ¿de acuerdo? Y estábamos volcando, y lo que estábamos enseñando era la lista de los reyes de Juego de Tronos, para que os hagáis una idea de lo fácil que puede llegar a ser no tener ese cifrado por el medio. Ya os digo, cifrado de los datos en reposo, en tránsito y en uso. Importante. Y después el uso de recursos de seguridad, ¿no? Recursos como lo que os comentaba, los firewalls, los web application firewalls, la generación de contraseñas fuertes, etcétera. En definitiva, la seguridad como mantra que lo une todo. Y nos damos cuenta, cuando el coste de seguridad es barato, el día que nos han atacado y hemos visto que hemos rechazado o que nos hemos recuperado con una velocidad alta y que el negocio nos ha visto impactado. Vamos a la optimización de costes directamente, ¿no? Un poco por trabajar. ¿Qué cosas cuando hacemos, cuando ya estamos trabajando con un cliente en una optimización de cosas, en qué cosas nos fijamos, ¿no? Bueno, lo primero es la revisión de los recursos, ¿de acuerdo? En la revisión de los recursos, bueno, lo que recomendamos es hacer acciones continuas de la revisión del coste, ¿no? Es decir, revisar si las máquinas están sobredimensionadas. Lo mismo, cuando hemos hecho el primer análisis, resulta que estábamos tirando de vamos a hablar en formato de infraestructuras. Estábamos hablando de una máquina que daba 16 cores y resulta que luego la máquina va genial, pero cuando miramos el uso de CPU o el uso de memoria está trabajando al 3%. Vale, claro que va genial, pero si le bajáramos los cores y en lugar de ir a 16 cores fuéramos a 8, lo mismo, haciendo una extrapolación, una regla de 3 directa, que nunca es así y nunca lo hagáis con una regla de 3 directa, pero si extrapolamos esa información, hostia, si está al 5% trabajando con 16 cores, si le pongo 8 cores, lo mismo trabaja al 10%. Pues sí o no. Hay que revisar y decir si estamos yendo al 10% o al 20%, pero que no tengamos las máquinas sobredimensionadas. Una regla que solemos utilizar nosotros: las máquinas deben de estar en operación entre el 30 y el 40%, con picos del 80% no más allá de 10 minutos. En el momento que tengamos un exceso de estos valores, tenemos que plantearnos ya el empezar a subir máquina, empezar a construir una máquina más grande, es decir, añadir cores. Cuando estamos hablando de cloud, estamos hablando de añadir cores, añadir memoria, añadir potencia, ni más ni menos. Pero si no, en caso contrario, lo que estamos haciendo es bajar recursos, ¿de acuerdo? Después, también tenemos en ocasiones instancias reservadas. ¿Qué son las instancias reservadas? Pues cuando consideramos perdón, que un sistema lo vamos a tener operativo durante un año o incluso 3 años, lo que me voy es al portal de Azure y le digo, esta máquina me la pasas a una reserva a 1 año o a 3 años. Y cuidado, podemos tener en la computación, ojo, en la computación, es decir, en lo que es la parte más hardware, podemos tener ahorros hasta del 60%. Ojo, del 60%, muy importante. Normalmente, ¿cómo lo hacemos nosotros? Cuando ponemos en marcha un servicio, cuando hacemos una migración a la nube, durante los primeros meses que vamos ajustando dónde están los servidores y dónde está todo y cuál es la carga de trabajo y tal, normalmente hemos sobredimensionado. Un par de meses que ya las cargas se han estabilizado y hacemos una revisión de recursos, bajamos recursos, seguimos analizando durante una semana, 15 días y vamos a instancias reservadas. ¿De acuerdo?
Es importante porque el ahorro es brutal, brutal. ¿De acuerdo? Bien, después también tenemos algunas otras cosas, ¿no? Que es los precios con descuentos. No sé si habéis visto en lo que es el uso híbrido, las ventajas de uso híbrido. Por ejemplo, teníamos on-premise un Windows Server con Software Assurance, en el que, por ejemplo, o un SQL Server, teníamos comprado un SQL Server, vamos a poner Enterprise, con 4 cores, que es el mínimo, que si no recuerdo mal, en licencias de precio venta al público estarán 24.000 euros, ¿de acuerdo? Cuando lo he comprado con Software Assurance, porque he decidido que tenía que, imaginaros que estoy en un SQL 2012, ¿de acuerdo? Que es decir, tenía un Software Assurance con 4 cores, 24.000 euros de coste y puse Software Assurance para licenciar el segundo nodo, ¿de acuerdo? 24.000 más 12.000. Me gasté en su momento 36.000 euros para mi plataforma. Ahora decido que es que mi hardware ya está obsoleto, que tengo que comprar hardware nuevo o me voy a la nube. Como yo tenía Software Assurance y mi Software Assurance sigue estando válido porque sigo pagando mi cuota de Software Assurance, puedo utilizar la ventaja híbrida de Azure. Es decir, creo la máquina virtual y le digo que utilizo la ventaja híbrida porque tengo las licencias. Ojo, estas son las únicas licencias que son elegibles para la ventaja híbrida de Azure, son las que están bajo Software Assurance. No me he comprado una licencia de Windows y como tengo la licencia la puedo poner en la nube. No, solamente las que son con Software Assurance. Si, por ejemplo, otra ventaja híbrida que tenéis es si tenéis SQL 2008, que está fuera de soporte, y por cierto SQL Server 2012 creo que sale de soporte este mismo año, hay una ventaja híbrida que con la licencia, si la tenéis con Software Assurance, lo podéis llevar y tenéis soporte los próximos, bueno, ya serán 2 años, porque ya es del año pasado. Es decir, podéis soportar vuestro 2008 hasta que lo migréis en Azure con soporte 2 años más. ¿De acuerdo? En suscripción de desarrollo, creo que lo he comentado antes. Las suscripciones de desarrollo para un equipo de desarrollo pues es vital, ¿no? El no tener unos costes en producción. Imaginaros que tenéis una plataforma que os cuesta 10.000 euros al mes en producción. Creo, es que estoy hablando de memoria, pero por favor mirarlo, pero puede ser el 10%, ¿eh? Cuando estamos hablando de las suscripciones de desarrollo, el 10%. Imaginaros que para desarrollar, solo para tener la misma infraestructura que en producción y no afectar a la producción, en la suscripción de desarrollo os cuesta 1.000 euros en comparación con la suscripción de producción. Ojo. Después, estrategias de escalabilidad y reducción horizontal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando estamos trabajando con algún tipo de aplicativo web, bueno, pues el aplicativo web, igual que esto también se puede desarrollar con Azure Functions, ¿de acuerdo? Tenemos una escalabilidad horizontal. Es decir, nosotros consideramos que nuestra máquina de web va a soportar, vamos a poner 1.000 conexiones, ¿de acuerdo? Pero a partir de la 1.001, en mi máquina se empieza a quedar un poco floja. Bueno, pues hay sistemas que podemos escalar añadiendo al Network Load Balancing de nuestro web server diferentes servidores. No creo que os acordéis, pero hubo un proyecto que se llamaba Antenízate, que era una cuestión de cuando estaban las TDT se ponían en marcha. Hubo un proyecto que desarrollamos nosotros en la parte web, de tal forma que, como se esperaban cientos de miles, millones de peticiones, se desarrollaron servidores web pequeñitos que iba escalando en función de la presión, de tal forma que cuando nos pasábamos de una serie de usuarios íbamos encendiendo servidores y en la medida que iban cayendo esas peticiones se iban bajando servidores. ¿De acuerdo? De tal forma que nos íbamos adaptando al contexto de utilización de nuestro servicio que se estaba usando en ese momento. Eso es una estrategia de escalabilidad y reducción horizontal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en bases de datos es mucho más complicado porque no podemos añadir servidores para distribuir el tráfico. Hay que utilizar algún otro tipo de técnicas, como puede ser utilizar sistemas en clúster con unas máquinas más grandes, otras más pequeñas. Desarrollamos en una ocasión para un banco, aunque esto ya podríamos hablar en la parte de casos de estudio, un clúster en 2 regiones con 4 servidores, 2 pequeños, 2 grandes.
Cuando estaba en operación, ¿por qué dos CPDs? Por si se caía un CPD, lo que hablábamos, la resiliencia en el segundo CPD, ¿de acuerdo? Alta disponibilidad, lo teníamos puesto en 2 zonas de Azure con un clúster disperso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hicimos? Pues si pasaba del 40-60% de presión de la CPU del servidor pequeño que teníamos, encendíamos un servidor en la misma zona mucho más grande, con más presión. ¿De acuerdo? De tal forma que cuando ya lo teníamos sincronizados los datos, hacíamos un failover y lo pasábamos al servidor grande para que cuando pasara del 60% de uso de CPU del servidor pequeño, bajara prácticamente al 20% de uso del servidor grande. En definitiva, al final es, no os voy a decir imaginación, sino estudiar las posibilidades que tenéis para construir esa estrategia. Un segundo, porque no me deja ahora, a ver si... Vale. Vamos con la operatividad. Bueno, pues cuando estamos hablando de operatividad, estamos hablando sobre todo del equipo, ¿no? De cómo va nuestro equipo a funcionar, de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a mantener esos aplicativos en marcha, ¿no? Aquí DevOps es, me imagino que todos los que estáis aquí estáis trabajando en DevOps o por lo menos lo habéis oído y sabéis la importancia que tiene DevOps, ¿de acuerdo? Integrar el equipo de desarrollo con las operaciones de TI es vital. Vital porque es la mejor forma de controlar los despliegues, es la mejor forma de tener una integración continua entre los sistemas de desarrollo y los sistemas productivos, ¿vale? Invertir en DevOps, de verdad. Si no lo estáis haciendo, invertir. Yo el otro día tenía una reunión y me decía un tío que necesitaba 20 DevOps para un proyecto. También estuve mirando hace poco el ratio de los salarios en el ratio de salarios que tenemos en IT y los DevOps los más caros. O sea que invertir en ver en cómo funciona DevOps y cómo aplicar DevOps, porque la verdad es que es vital para todo, ¿no? Bien, sobre todo aquí una cuestión de colaboración en equipo. Y cuando hablo de colaboración en equipo, no hablo de Teams, no hablo de la gestión de los proyectos de forma interna. No, hablo de alinearse con la estrategia empresarial entre los equipos de desarrollo y el negocio, ¿no? El equipo de desarrollo trabaja para el negocio, que no se nos olvide. Trabajamos por un bien común. De todos es conocido que entre los técnicos el enemigo es el usuario final. Bueno, pues hay que cambiar el chip. El usuario final tiene la razón. Tiene la razón. Y si queremos ahorrar en costes, si queremos que nuestro equipo sea competitivo, tiene que tener el apoyo completo del equipo de negocio. ¿De acuerdo? Porque así, cuando estemos pidiendo cosas, cuando estemos pidiendo licencias, cuando estemos pidiendo, lo estaremos mandando de una forma absolutamente bien construida para que el equipo de negocio nos pueda pasar, nos pueda dar ese beneplácito para ese tipo de inversiones que queremos hacer. ¿Vale? También es necesario que en todo nuestro equipo conozca el ciclo de vida del software. Es decir, que todo el equipo esté implicado. Ya no solamente si tenemos un equipo que se dedica solamente a la parte de nuevas versiones y otro equipo que se dedica al mantenimiento de la versión anterior, tienen que ser conocedores ambos de cuáles son las implementaciones que se están haciendo nuevas, en qué se está trabajando, cuáles son los desarrollos que están pendientes, qué es lo que está pidiendo el negocio que arreglemos o que solucionemos o que añadamos. Es muy importante. ¿De acuerdo? Ese ciclo de vida operativo en el que los procesos y los procedimientos hemos tratado también de automatizarlos, ¿no? A través del DevOps. Estamos tratando de automatizar todo lo que son tanto las implementaciones, los despliegues, como las revisiones periódicas de los flujos de trabajo. Es decir, volvemos a lo de siempre, no planteemos solamente la arquitectura, estamos hablando de no plantear la arquitectura solamente al principio y no revisarla, sino también nuestras metodologías de trabajo. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar cada día? ¿Cómo podemos automatizar cada día más las operaciones? El otro día hablaba con un amigo que me hablaba de inteligencia artificial como desarrollo, pero como parte que desarrolla de forma autónoma, donde le vamos a dar parámetros. ¿Por qué no? Es preferible entrenar una inteligencia artificial
que haga las tareas más básicas que hacer las tareas más básicas y más repetitivas 100 veces. Pues lo mismo es preferible invertir en entrenar esa inteligencia artificial y que lo haga. ¿Cuántos costes hemos ahorrado en nuestro equipo? No cuántos costes hemos ahorrado en nuestro equipo, sino cuántas operaciones de bajo nivel la hemos pasado a nuestro equipo y podemos poner a nuestros equipos a funcionar más deprisa en tareas que no se están basadas en inteligencia artificial. Ese es el planteamiento. Ese ahorro de costes ya no solamente es que me quito a 2 programadores, no, que mis programadores pueden hacer tareas de mayor nivel y por lo tanto puedo acelerar el desarrollo de mi proyecto, acabar antes e ir a por otro. ¿De acuerdo? Después de utilizar un planteamiento muy proactivo. ¿De qué se trata? Bueno, pues aquí estamos hablando de metadatos operativos, ¿no? Cuando estamos hablando ya no solamente de las aplicaciones, cada vez más podemos obtener a través de, por ejemplo, Log Analytics de Azure, más información de todas las plataformas, de cómo están trabajando, cómo se están comportando. Todos esos metadatos son muy importantes porque de ellos tenemos que sacar paneles que nos den indicadores de cómo están funcionando en cada momento nuestros aplicativos. Pero también sobre el DevOps, también sobre la integración de nuestro equipo. Hay que buscar dónde están esos metadatos, buscar dónde podemos conseguir esos metadatos para analizar cuáles son nuestros procesos y tratar de optimizar nuestros procesos. Vale. Después, rendimiento. Este es uno de los pilares. O sea, un rendimiento óptimo es vital para nuestros sistemas, ¿de acuerdo? Una eficiencia, un rendimiento óptimo que no tiene que estar ni sobredimensionado ni infradimensionado. Tenemos que saber cuál es nuestra línea de base con la que estamos trabajando para poder ajustar nuestra infraestructura a nuestro sistema, ¿de acuerdo? La eficiencia del rendimiento es la capacidad de la carga de trabajo para escalar con el fin de satisfacer de manera eficiente las demandas que los usuarios hayan ejercido sobre ella. Un caso, un banco también que tenía 3 días al año, era este banco el que os decía el clúster, 3 días al mes, tenía una potencia y necesitaba parar a todo el mundo que estuviera haciendo algo porque necesitaba construir los cubos a partir del dato relacional y estaban 3 días parados, o sea, pero 3 días la gente mano sobre mano, ¿eh? Entonces ahí fue donde pensamos en hay que hacer un diseño de escalación, ¿de acuerdo? Hay que escalar, hay que ver cómo vamos a preparar toda nuestra comunidad de infraestructura para escalar y automatizarla. ¿Para qué? Pues para que no se pare el sistema, ¿vale? Esta es una de las cuestiones que es más ajustar nuestra arquitectura al coste de operación que vamos a tener, ¿de acuerdo? También, bueno, pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando estábamos en las versiones on-premise, cuando estamos en una versión on-premise, aunque lo tengamos virtualizado, aunque esté virtualizado, nosotros cuando vamos a comprar hardware decimos, ¿qué vamos a meter aquí? 30 máquinas virtuales, 2 máquinas virtuales, 5 máquinas virtuales, ¿vale? Bueno, pues compro un hardware que me ha costado, no sé, vamos a poner 20.000 euros, por poner una cifra, No digo ni que sea mucho ni que sea poco, 20.000 euros, ¿vale? Y resulta que mi negocio escala. Mi negocio escala y resulta que la amortización de mi hardware, que es, vamos a poner, a 3 años, estoy en 1 año y medio y me queda 1 año y medio para amortizar el coste de mi infraestructura y resulta que ya me he quedado corto. Pues ahora tengo que volver a invertir en hardware. Por eso la nube es tan importante, porque no necesitamos depender de un presupuesto previo y de una infraestructura que tiene que perdurar al menos una serie de años. Aparte, esto en muchas ocasiones nosotros hablamos que la nube no se le vende a los técnicos. Los técnicos quieren comprar nube, los técnicos quieren estar en la última versión. Al financiero hay que explicarle que la nube no va al inventario, la nube, y por lo tanto va al gasto y por lo tanto afecta a la cuenta de resultados. Es decir, es un gasto, no es una amortización que tengo que distribuir en una serie de años. Ojo, en los temas de nube, en los temas de
de infraestructuras y de costes en la nube, hay que implicar mucho al financiero porque tienen mucho que decir de cómo lo ven ellos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, y ahora quisiera hablar de algunas cuestiones que ya son más directas sobre temas de datos. Si os parece bien, no sé cómo vamos de tiempo. Hostia. Van a ser menos 10, Paco. Si quieres, haz 5 minutos más y dejamos 5 para preguntas. Sí, Al vale, de menos. acuerdo. Perdonad porque Venga. me he enrollado demasiado, ¿vale? Pues si os parece, bueno, os iba a hablar un poco de arquitectura de bases de datos, de lo importante que es que los datos estén bien configurados para poder trabajar de una forma muy óptima y reducir los datos. Normalmente es donde más presión vais a tener, donde más importante va a ser la resiliencia del sistema, donde vamos a tener en cuenta siempre es el core del negocio. Estamos hablando mucho de Big Data, de Machine Learning. Cuidado, el dato transaccional es donde cada vez que pasamos en el Carrefour una lata de sardinas, va a una base de datos transaccional. Ahí es donde están los datos. Si la base de datos va lenta, el resto va a ir lento. Por lo tanto, todo esto, aplicarlo también a bases de datos. Me voy a pasar el caso de estudio de la luz, como os haremos llegar el PowerPoint, ¿de acuerdo? Casi me lo voy a pasar porque está muy orientado precisamente a esto, a SQL Server. Monitorización muy profunda y sobre todo resistencia de los datos. Es decir, que nuestros datos puedan ser potentes, seguros y sobre todo bajar en las necesidades que teníamos de datos en este cliente, ¿de acuerdo? Pero me quiero basar en otro caso de éxito que no, que vamos a decir que es un ISV, porque es así, es un ISV en el que tenía como 300 y pico bases Azure SQL Database. Pequeñas bases de datos muy pequeñitas montadas sobre Elastic Pool, que es otra herramienta que tiene Azure para bases de datos, pero que tenían una serie de problemas a la hora de administrar, y a la hora del coste, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tratamos de solucionarle? Pues monitorizamos el rendimiento de las bases de datos con Azure SQL Log Analytics, dimensionamos una infraestructura necesarias y para consolidar todos esos datos en varias instancias administradas de SQL. ¿Por qué? ¿Cuál fue el resultado? Pues por un lado, directamente un ahorro mensual de 1.500 euros. Directamente porque tenía tal cantidad de Elastic Pool que unos estaban sobredimensionados, otros no estaban tan bien dimensionados, de tal forma que tenía cargas de trabajo de distintos sabores, ¿no? De distintos costes, pero pagándolas todos. Nosotros, al consolidar solamente en 1, 2 o 3 instancias administradas, lo que conseguimos fue un ahorro lineal. ¿De acuerdo? Después, un mejor gobierno de los sistemas de base de datos. Al tenerlos concentrados, la administración es una sola. Es decir, solamente tengo que asignar, solamente tengo un grupo de usuarios al que le voy dando permisos en las distintas bases de datos. Solamente tengo un sistema de backup. Solamente tengo un sistema de monitorización. Solamente tengo unos planes de mantenimiento centralizados para que mis bases de datos estén lo más potentes posible. ¿De acuerdo? Y no me quiero enrollar más para dejar por lo menos que tengamos algunas preguntas. Miro chat. Vale, fenomenal. Si quieres te las voy lanzando yo y tú respondes, ¿vale? Vale. Vale, pues yo creo que relacionado un poco con esto último, preguntan cómo ayudáis vosotros en la parte pura de data. Pues somos especialistas en bases de datos. Somos muy especialistas tanto en el rendimiento de bases de datos como en la arquitectura de bases de datos. Tenemos un servicio que se llama SQL Server Health Check, con el que hacemos la optimización de los servidores de bases de datos. Un servicio muy clásico, Navision montado hace 3, 4 años. Deja de ser potente, se va degradando porque no ha tenido un mantenimiento. Optimizamos, investigamos cómo está construido la plataforma de almacenamiento de la información. Nosotros no sabemos de cabinas, pero sí sabemos lo que queremos y cómo tiene que funcionar una cabina para que sea óptimo. Revisamos cómo está construido el VMware. Decimos cómo necesitamos que esté construido VMware o Hyper-V para que funcione bien con SQL Server. Revisamos el sistema operativo para que esté optimizado para trabajo con SQL Server. Revisamos la instancia para que esté cumpliendo las best practices que tenemos tanto por parte del fabricante, Microsoft en este caso, como por parte de nuestra experiencia, que es bastante, sinceramente. No me quiero tirar flores, pero tenemos muchísima experiencia. Tenemos un equipo de
prácticamente 10 personas dedicadas a bases de datos, todos certificados en SQL Server, en Data Platform, Database Administrator, y ahora estamos certificando también en temas de MongoDB. ¿De acuerdo? Revisamos la arquitectura de la base de datos, cómo crece la base de datos, qué tipo de tablas tiene, si se pueden comprimir los datos de esas tablas para que cuando estamos haciendo entrada-salida de datos vaya más rápido. Si necesitamos particionar esas tablas para que el acceso, por ejemplo, por fechas, en lugar de tener que tirar de una tabla de órdenes de los últimos 20 años, imaginaros 100 millones de registros, solamente tire de los 100.000 registros del último año. ¿Qué velocidad da eso al rendimiento? Todo esto desde el punto de vista de base de datos, sin meternos en temas de aplicativo. Cuando nos metemos en la parte de aplicativo, viene la parte cara. La parte del data es lo más barato, porque no tengo que tocar aplicación, porque lo único que voy a tocar es configuración. Voy a tocar cuestiones que están intrínsecas al sistema, no la parte de aplicación que tendría que entrar con ciclo de vida, test y tal. Nosotros, ya os decimos, en 2 semanas estamos haciendo un servicio con una monitorización que también ponemos a disposición de nuestros clientes, donde van a ver cómo cambia. Es decir, nosotros cuando terminamos nuestro servicio, cogemos las gráficas de la monitorización inicial, donde hemos visto de qué se quejaba el SQL Server y las comparamos. Es decir, el principio de comparar peras con peras. ¿Por qué? Pues porque yo te puedo decir que tu plataforma va mejor y tú dices, bueno, mi usuario no se queja, que es lo importante. Pero además te lo demuestro, que lo hemos hecho. Mínimo, casi podríamos garantizar que podemos, el mínimo, un 10% más de mejora. Hemos tenido casos hasta del 80% de mejora. ¿Y cuál es ese retorno de la inversión? Pues, por ejemplo, un cliente tenía 24 cores en SQL Server Enterprise. Cuando acabamos, bajamos los cores a 12 y estaban funcionando al 20%. O sea, a 12.000 euros cada 2 cores de Enterprise, me parece que hay un ahorro en licencias. Además de una consolidación de los sistemas de mantenimiento, de los sistemas de alta disponibilidad, definitiva. En el mundo SQL somos los más idóneos. Siento tirarme flores, pero es así. Vale, si te parece, vamos ahora con una pregunta que han lanzado ahora al final en el chat. Dice, ¿el derecho híbrido de una licencia Windows Server otorga derecho de uso al mismo tiempo de la licencia on-premise y en Azure o solo podré usar una de las dos? Pues cuando vas a utilizar normalmente cuando vas a utilizar, habría que mirar la letra pequeña de la licencia, ¿no? La letra pequeña y sobre todo de la parte híbrida. Lo que dice la lógica es que cuando tú te vas a la nube con un servidor en el que vas a utilizar la ventaja híbrida, es que lo vas a utilizar en la nube, que no estás duplicando la licencia. Complicado complicado el que pueda llegar a ser tan fino, ¿no? A la hora de revisarlo, ¿no? Pero habría que ver la letra pequeña. Lo que me dice la lógica es que si la estás utilizando en Azure, que no la puedes utilizar en on-premise. Pero también hay que tener en cuenta que esa licencia de Windows Server que vas a utilizar como derecho híbrido, ¿vale? La vas a tener con Software Assurance. Entonces, como que se juntan muchas cosas. En principio, yo creo que no. Que si la utilizas on-premise, no la utilizas en Azure. Si la utilizas en Azure, no la utilizas on-premise. ¿Que lo puedes hacer? Por supuesto. Poder se puede. ¿Que se deba? Hay que hilar fino y mirar bien la licencia y leerlo bien. Yo te recomendaría, porque las licencias sabes que cambian de vez en cuando, cada vez que hay una versión nueva, cambia algún artículo del acuerdo de licencia, revisarlo y hacer esta pregunta tanto a TechData, que el equipo de Windows, el equipo de licenciamiento de Microsoft es fantástico, como incluso directamente a Microsoft. Fíjate, yo recomendaría antes preguntar a TechData que preguntar al que te coja el teléfono de Microsoft, porque va a ser el que te coja el teléfono. Fenomenal, gracias Paco. Vale, y una última rápida. ¿Cómo aplicarías la metodología Well Architecture Framework a los negocios? Well Architecture Framework a los negocios. Bueno, pues Well Architecture Framework es una de las cuestiones que ahora mismo Microsoft está potenciando más. Y lo que nos está dando es un entorno de trabajo donde nos da directrices de cómo lo vamos a utilizar.
Well Architecture Framework no es ni más ni menos que una parte mayor de que es el Cloud Adoption Framework, en el que juntamos la parte de arquitectura, de esas líneas de arquitectura que nos está pidiendo Microsoft con todo lo que es la parte CAF, ¿de acuerdo? La parte CAF tiene una parte que es planificación, tiene otra, perdón, una parte estratégica, planificación, disponibilidad y adopción. En la parte de disponibilidad, es decir, donde vas a crear el landing area, la zona de aterrizaje donde vas a poner tus aplicaciones. Ahí aplicamos CAF, perdón, ahí aplicamos WAF. Ahí es donde estamos utilizando todo lo que hemos estado comentando aquí, porque prácticamente todo lo que hemos comentado de esa reducción de costes está basado en WAF, está basado en Well Architecture Framework. Ahí es el punto donde entra Well Architecture Framework y donde se junta con el negocio. Con el negocio nos vamos a juntar mucho en la parte de DevOps. ¿De acuerdo? Porque es donde vamos a tratar de juntar las operaciones de negocio con las operaciones de IT. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, WAF, todo el tema de arquitectura está muy relacionado con todo lo que ha venido desde la parte de estrategia, que es lo más cercano al negocio. La parte de CAF, en la parte estratégica, es lo que espera el negocio. Esos son los KPIs que espera el negocio. Por ejemplo, un KPI, mi RPO actual es de 30 minutos. Necesito que mi RPO, mis business outcome, que necesito, mis necesidades del servicio serán de 5 minutos. Bien, pues ya tengo un KPI del negocio al que le voy a aplicar la arquitectura, al que le voy a aplicar los principios de Well Architecture Framework. No sé si te he contestado. Sí, está perfecto. Fenomenal. Pues Paco, son las 12. Lo dejamos aquí y agradeceros a todos que hayáis asistido a la sesión. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Como veis, que son absolutamente expertos desde Allison y nos tenéis a vuestra disposición. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos. Y cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis, ahí tenéis nuestra información, nuestros datos de contacto. Y si no, a través de Leticia o a través del equipo de TechData también podéis contactarnos. Muchísimas gracias. Buen día, hasta luego. Adiós.